Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, lunes 13 de noviembre del 2023, previendo que ya se acerca la conmemoración del 20 de noviembre, el estallido de la Revolución Mexicana, pues voy a adelantarme a hacer algunos comentarios, algunos antecedentes de la Revolución Mexicana, las causas. Y bueno, pues necesariamente tenemos que hablar sobre este gran personaje contradictorio como fue Porfirio Díaz. Yo escribí este libro, a ver, Apolo, acércale. Este libro sobre la Revolución Mexicana, que dice La Revolución Mexicana 1910, corrientes ideológicas, donde voy a conocer las diferentes corrientes, grupos políticos de revolucionarios y contrarrevolucionarios. De aquí voy a extraer solamente un apunte muy breve sobre Porfirio Díaz. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Porfirio Díaz nació en Oaxaca un día 15 de septiembre de 1830 en un antiguo caserón ubicado en la calle de la Soledad, frente a la iglesia del mismo nombre. En este sitio su padre, don Faustino Díaz, y doña Petrona Mori, india mixteca, rentaron una casona para establecer una posada que se llamó Mesón de la Soledad. Siendo general de brigada, le tocó participar en la guerra contra la intervención francesa. Tomó parte muy importante en la batalla del 5 de mayo de 1862 y en la heroica defensa de Puebla en 1863. Cayó prisionero, aunque logró escapar para presentarse ante el presidente Juárez en Querétaro, de donde salió para encargarse de las operaciones en los estados del sureste. Bueno, muy breve. Porfirio Díaz fue un liberal. Aquí vemos que tuvo mucho acercamiento con el presidente Juárez. Siendo un liberal, combatió a los franceses y también al imperio representado por Maximiliano, y pues Porfirio Díaz traicionó sus ideales. Hoy en día muchos de nosotros somos testigos de aquellos que sobresalieron como senadores por Morena, traicionaron a Morena, traicionaron al presidente. Entonces, que no nos sorprenda de que los traidores los hubo desde este personaje muy contradictorio. El ocaso del porfiriato. Este es un resumen que yo pues he hecho porque di unas conferencias hace unos años en los colegios de bachilleres, invitado por el director de aquel entonces, Fernando Pineda, alias el Superman, y bueno, hice un resumen sobre la Revolución Mexicana. Y digo aquí lo siguiente: durante el porfiriato, nuestro país vivió una de las etapas más opresivas de su historia. Porfirio Díaz, de manera muy hábil y mano dura, gobernó a México durante más de 30 años, mediante los cuales favoreció a los más ricos, reprimió brutalmente a sus opositores, sometiendo a la mayor parte de la población en la miseria, el analfabetismo, el desempleo y una severa explotación. Porfirio Díaz poseía una capacidad extraordinaria para conjugar en su acción el manejo de los hombres, de las circunstancias
y de las formas constitucionales. Era muy hábil, pero además muy ambicioso. Él traicionó sus ideales como liberal y también traicionó a la logia masónica liberal a la que pertenecía. Se convirtió en un gran traidor, pero esto no le importó porque estaba por delante sus ambiciones mezquinas, muy personales. Pronto se creó el mito del hombre infalible. El autócrata pertenecía a todos y a ninguno en especial. Él mismo era el Estado. Pronto se consideró como el gobernante sabio, infalible y poderoso. Se mantuvo casi inmutable. Fue el elemento central de la ideología porfirista, su punto de partida y su punto de llegada, el punto en el que se cierra y se repite el mismo círculo de las ideas: paz, orden, progreso, seguridad, prosperidad, estabilidad. Este Porfirio Díaz es el que Porfirio Díaz y el porfirismo heredaron muchas cosas a los priistas desde Obregón o quizás antes, desde Carranza, y que llega con los llamados viejos dinosaurios priistas hasta López Portillo. Pero los neoliberales, empezando con Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, también heredaron estas ideas porfiristas, convirtiendo a México en una dictadura. Ahora los priistas se asustan, dicen que López Obrador es el dictador, cuando la dictadura perfecta la conformaron el Partido Revolucionario Institucional y los presidentes en turno. Así lo definió un escritor reaccionario peruano, Mario Vargas Llosa. Muy bien, seguimos entonces con este resumen. Vale la pena a este respecto establecer una comparación entre el liberalismo y el positivismo, que fue la filosofía que se heredó desde el gran pensador francés Auguste Comte, quien inventó, vamos a decirlo de esta manera, la filosofía positivista, que influyó mucho en la forma de gobernar de Porfirio Díaz. Para establecer las diferencias entre estas dos posiciones sociológicas, para el liberalismo, a cuya obra se le debía a la Constitución de 1857, el supremo valor social era la libertad. En cambio, para los positivistas era el orden, claro, un orden impuesto con las bayonetas hacia el pueblo de México y en contra de sus opositores, que después vamos a ver, claro. El orden impuesto, como lo impuso el PRI con la dictadura perfecta. La ideología porfirista fue de privilegios, al estilo del darwinismo social. Bueno, aquí voy a hacer una breve aclaración del darwinismo. Muchos sabemos, por ejemplo, de que Carlos Darwin, en su investigación sobre la ley del más fuerte, él decía que en la lucha por la existencia, el más fuerte es el que se impone ante el más débil. Y de aquí tomaron este principio los sociólogos como Herbert Spencer, entre otros, para justificar la dominación de una clase social sobre otra, la clase social poderosa hacia los más débiles, es decir, el pueblo. Al estilo darwinismo social demuestra la
preponderancia del más fuerte, perdón, y la necesidad no querida, pero real, de las desigualdades sociales. Claro, se justificaba que en un país como México la pobreza pues era necesaria, pero por otra parte también era necesaria la opulencia de otra clase social, la de los ricos. Es más, se declara solemnemente que nadie desea las desigualdades, claro. Ni siquiera aquellos que por obra de la naturaleza o de la suerte son hoy superiores que lo que todo mundo desea, incluso los poderosos, es que un día reine la igualdad y la libertad de quienes lleguen efectivamente a ser iguales y libres algún día. Y así se está acabando el PRI diciendo que algún día llegará cierta igualdad. Mientras tanto, deben prevalecer la desigualdad y el dominio de los poderosos, porque constituyen los únicos elementos reales que en el futuro harán la igualdad. La lucha por la libertad y por la igualdad, solo ficticia, no hace sino retrasar el progreso, ir contra la naturaleza de las cosas e imponer sacrificios interminables al país. Vean nada más de qué manera los porfiristas, Porfirio Díaz y sus colaboradores más cercanos. Otro propagandista de la dictadura fue Gabino Barreda, un sociólogo poblano que aprendió mucho de Augusto Comte cuando fue a estudiar a Francia, Gabino Barreda, quien escribió lo siguiente, fíjense nada más, escuchen: a reglamentar la propiedad y no a destruirla, a humanizar a los ricos y no a transformarlos en pobres. Deben conspirar los esfuerzos de los filósofos y moralistas modernos. De la misma manera, Justo Sierra, otro filósofo, por cierto, muy destacado, pero porfirista, el creador de la Universidad de México, Justo Sierra escribió: todo cuanto a la propiedad se refiere es materia de organización social. La palabra organización social no es metafórica, es la expresión de un hecho biológico. La sociedad es un organismo. Aquí está la influencia de los sociólogos de mediados del siglo XIX, como Herbert Spencer, sociólogo que influyó mucho en el pensamiento filosófico de esta época del porfirismo. Dice: la sociedad es un organismo en el sentido genuino de la palabra. En este organismo, el órgano central es el Estado, y la tendencia actual consiste en dar a este órgano, que representa dentro de la sociedad los intereses generales y superiores que son comunes a la sociedad que la conforma, un poder mucho mayor en nombre de la ciencia que el que tuvieron los césares o los monarcas absolutos en el nombre del pueblo por delegación del cielo. Fíjense nada más. De tal manera, la ideología de la dictadura porfirista justificaba los privilegios de clase. Porfirio Díaz supo acercarse a los hombres más intelectuales de esta época, utilizándolos para sus fines políticos. A continuación se mencionan algunos de los hombres más destacados conocidos como los científicos, y termino mencionando a este grupo. Aquí solamente menciono 20, a este grupo de paleros que apoyaban a Porfirio Díaz, porque eran hombres intelectuales, hay que reconocer.
eran filósofos, historiadores, abogados, mejores que los que tenía los neoliberales, eso sí hay que reconocer, yo lo reconozco. Eran más intelectuales, eran escritores, eran buenos historiadores, muy buenos intelectuales, escribieron libros, no como los neoliberales encabezados desde que empezó con los neoliberales con Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto. No, esos eran mediocres, tecnócratas. Aquí menciono a 20 de los más destacados: Francisco Bulnes, Sebastián Camacho, Joaquín Diego Casasus, Ramón Corral, Francisco Cosmes, Enríquez Secril, Alfredo Chavero, Manuel María Flores, Guillermo de Landa Escandón, José Ives Limantur, Miguel Macedo, Pablo Macedo, Jacinto Payares, Porfirio Parra, Emilio Pimentel, Fernando Pimentel y Faguaga, Rosendo Pineda, Emilio Rabasa, Rafael Reyes Espíndola, Justo Sierra Méndez, un gran intelectual, hay que reconocerlo, que este grupo era de intelectuales, de escritores muy destacados. Claro, su mal fue haber justificado una dictadura sangrienta como la que representó Porfirio Díaz. Estos datos previos, para hablar después sobre las causas de la Revolución Mexicana, lo voy a dividir en 3 partes. Esta primera parte, destacar las características de la dictadura de Porfirio Díaz. Después hablaremos sobre las causas de la Revolución Mexicana y después en otro programa daremos a conocer cómo y en qué terminó esta gran revolución. La tercera transformación en términos del presidente López Obrador, que es un gran conocedor de la historia. La primera transformación, según nos dice el presidente López Obrador, fue la independencia. Después vino la reforma, encabezada por el gran político y estadista Benito Pablo Juárez García. Y ahora vamos a comentar la tercera transformación, que es la Revolución Mexicana de 1910. Paisanas y paisanos, pues esos son mis comentarios de hoy. Y pues nos veremos próximamente con un servidor, profesor Agustín Alanís Arciniega, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches y nos veremos próximamente en otros comentarios sobre la Revolución Mexicana. Hasta pronto.